Compartir ahora con el propio Eduardo Lázari. Eduardo, todo el equipo de Majul 107.9 te saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Un gusto charlar con ustedes. ¿Cómo les va? Igualmente, Eduardo, contanos un poco. ¿Es la primera vez que pasa lo que pasó ayer? Bueno, a ver, se dan algunas características particulares, pero sin duda el único episodio comparable, pero de una dimensión muchísimo menor, fue el rechazo a la ley de reordenamiento sindical de Raúl Alfonsín en enero de 1984, pero entendiendo que en este caso había un proyecto de ley que podemos discutir, ahí no quisiera entrar porque no me corresponde como, digamos, opinador, ¿no? Respecto de cómo se hizo esa ley. Lo que llama la atención es que, se discutió la ley de una manera que por primera vez la Argentina, que ya iba como convirtiéndose en un país parlamentarista en los hechos, no lo es en la Constitución, el Parlamento muy fragmentado decide rechazar una ley que el presidente envió y donde llama poderosamente la atención algunas declaraciones de quienes provocaron el retiro, porque técnicamente no hubo un rechazo, sino el retiro de la ley o la vuelta a comisión, como se dice, es que hay toda una cuestión discursiva bastante confusa, porque se dice que el gobierno no negoció cuando los propios que dicen que el gobierno no negoció admiten que el gobierno bajó 300 artículos, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí, llama un poco la atención, pero sobre todo uno ha tenido la oportunidad en estas horas de hablar con algunos protagonistas fuera del aire, digamos, y se daba esa famosa frase que era el corrimiento del arco permanente, Sí. y que, provocó la decisión del gobierno de decir, habíamos quedado que hasta acá negociábamos, no negociamos más, vuelve a comisión, y ahora se abre una incertidumbre porque, la maraña de leyes y la maraña de decretos que son la legislación argentina. Uno de los problemas más graves de la Argentina es que los ciudadanos no pueden cumplir las leyes porque no saben cuáles son las leyes, ¿no? Claro. Está la cantidad de cosas. Ahí, el ministro del Interior habló de utilizar decreto para matar decretos, así que entramos en una dinámica, yo creo, y me atrevo a hacer una comparación. Toda comparación en la historia siempre tiene algún, hay que tomarla con pinzas, Sí. pero me da la impresión que se está gestando. En una de esas esto aborta rápidamente o no lo sabemos. Los historiadores generalmente somos muy malos opinando del presente, pero da la impresión que es un cambio que es más profundo de lo que parece, y generalmente a la clase política o a la dirigencia política que viene de un viejo régimen le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos. Eso le pasó a la oposición al presidente Juan Perón en 1946, que durante 4 años no supo qué hacer para oponerse al gobierno de un candidato que no esperaban que ganara, ¿no? La Unión Democrática, así que sí. Lo que vos decís, Eduardo, es muy interesante, ¿no? Hay un cambio yo no me atrevería a decir de sistema, porque sistema no hay, pero hay un cambio de época bastante profundo, una demanda de cambio bastante profunda, de la que Milei, eso es obvio, no voy a descubrir nada, es tan solo el emergente, y hay una parte del sistema político que le cuesta adaptarse a ese cambio, ¿no? O aceptarlo así como sí. Bueno, hay algo que es muy notable, que se nota en el discurso de los opositores, que es el no registrar que el presidente fue ungido por el 56% de los votos. Es decir, ese es un dato relevante, que es un dato más con el de la cantidad de votos que sacó en la elección, inicial, donde se eligieron los diputados. Pero, hay un mandato popular indudable a favor del presidente con el 56% de los votos,
que, digamos, se emparenta con el 54% de Cristina Kirchner, que se emparenta con el 62% de Perón, en esos casos sin balotaje porque no era necesario. Entonces, ahí, digamos, hay como yo descubro cierta esquizofrenia, porque en realidad el sistema constitucional argentino es presidencialista, es decir, digamos, sí llama la atención ciertos pruritos. Hay un caso que para mí es paradigmático para entender por qué la reacción es muy diferente, probablemente porque Menem era un hombre del sistema político. Se cortó la comunicación, che. Se cortó la comunicación.